Muy buenos días a todos. Daros la bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conferencias de economía circular, donde después de dos interesantes sesiones centradas en el mundo rural, nos adentraremos en las ciudades circulares. Sin duda, los núcleos urbanos, el mundo urbano, concentra la mayor parte de las concentraciones de emisiones contaminantes y por ello deben ser parte de las soluciones si queremos avanzar en la descarbonización y dar respuesta al reto del cambio climático. Las ciudades, por otra parte, constituyen los principales motores de crecimiento económico y pueden impulsar la agenda de la economía circular con enormes beneficios económicos, sociales y medioambientales para el conjunto de sus ciudadanos. Es por todo ello que es necesario seguir avanzando de forma decidida en una estrategia a nivel urbano alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y vehiculada a través de la economía circular, que nos permita dar respuesta a las prioridades más urgentes a nivel urbano en materia de movilidad, gestión de residuos, desarrollo económico y otros muchos aspectos. Y todo ello con el objetivo claro de lograr un desarrollo sostenible que incluya la calidad y la sostenibilidad ambiental, prosperidad y competitividad económica y sin perder de vista cuestiones tan relevantes, tan cruciales como la igualdad o la inclusión social. Desde una perspectiva local ya se están incorporando todas estas soluciones circulares en ámbitos muy relevantes, en ámbitos como la movilidad, la eficiencia energética, la prevención, la reutilización de residuos o el consumo responsable, como tendremos ocasión de ver a lo largo de las dos mesas en esta sesión y en la próxima sesión que celebraremos en el marco del ciclo de economía circular. Sin duda, importantes, excelentes iniciativas empresariales que apuestan por la respuesta a la descarbonización, por las soluciones circulares a la hora de seguir avanzando en la consecución de los objetivos climáticos. Pero antes de la mesa redonda, antes de conocer estas iniciativas y para abordar la cuestión de las ciudades circulares, hoy contamos con un ponente de excepción, un ponente destacado, Jordi Morató, coordinador de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, conocedor de lo que es los ámbitos de desarrollo urbano, desarrollo circular, proceso de transformación urbana y que ha desarrollado parte de todos sus trabajos en el marco de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad. Esta es una cátedra, para los que no la conozcáis, creada en el marco de la Universidad Politécnica de Cataluña ya en el 96, que se dedica a promover la sostenibilidad a través del fomento de la innovación, la transferencia del conocimiento y las buenas prácticas en desarrollo humano sostenible, desde la escala local hasta la escala global. Sin duda es un placer, Jordi, tenerte hoy en este ciclo de conferencias de economía circular, agradecerte enormemente que nos acompañes y ya sin más por mi parte, te cedo la palabra para que puedas compartir con todos nosotros tu visión de la economía circular en el ámbito de las ciudades. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a vosotros por invitarnos a estas charlas y vamos a empezar con la presentación. Um, sí, la idea es hablar de economía circular como una gran herramienta para acelerar la transición, pero nosotros decimos para la regeneración de las ciudades y los territorios, ¿no? Realmente, regeneración es una palabra clave. Estamos en una transición a una resiliencia urbana. Todos sabemos que la agenda internacional tiene tres grandes patas, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la agenda climática desde París y la nueva agenda urbana que salió en Quito. Pero estamos y venimos desde un mundo que ha pasado por una emergencia sanitaria y estamos, obviamente, en una emergencia climática, ¿no? Esto es un artículo muy importante que no sé si la gente conoce, que salió en 2020, que habla de los escenarios de aumento de temperatura a nivel global, incorporando emisiones de metano que hasta ahora no se habían incorporado en la mayoría de escenarios climáticos. Y vemos como todo el sur del planeta estará expuesto estos próximos 20-30 años a unos aumentos de temperatura muy importantes, ¿no? Por tanto, el tema también en el que me voy a centrar más, que también es nuestra especialidad, los recursos hídricos, cómo podemos hacer funcionar nuestras ciudades y territorios sin agua,
pues es evidente que tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Obviamente un aumento de temperatura afecta directamente a cualquier ciudad. Ya hoy en día muchos países del Mediterráneo, España, Francia, tienen registros de mortalidad por el efecto isla de calor. La diferencia de temperatura en una ciudad como Barcelona, desde el mar hasta la zona más céntrica, puede ser de 4 o 5 grados en estos fenómenos de isla de calor, ¿no? Por tanto, las ciudades tendrán que adaptarse y es evidente que nosotros hemos desarrollado un modelo de desarrollo, de crecimiento insostenible que ha generado un impacto realmente negativo sobre el planeta y sobre los ecosistemas. El modelo actual de urbanización es un modelo básicamente de ciudad consumista, de ciudad que se expande para explotar los recursos. Y es este el modelo que genera una gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí hay diferentes referencias, hay gente que habla de más del 75% de emisiones de gases de efecto invernadero se generan directamente en las ciudades. Por tanto, el impacto que hemos desarrollado con ese modelo urbanístico consumista es realmente muy grande. Además, venimos de una economía lineal que todos sabemos, donde se hace una extracción de recursos naturales, se manufacturan los productos, se usan y se genera una gran cantidad de residuos. Por tanto, en realidad estamos hasta ahora en un sistema de producción y consumo que crea mucho más daño que valor. Es decir, hemos generado un impacto negativo tan grande que la idea es que no vamos a conseguir pues revertir la situación simplemente con un cambio o con un cambio de modelo parcial. Tenemos que empezar a trabajar en regenerar también los ecosistemas que han recibido un impacto negativo muy grande, ¿no? Por tanto, digamos, una de nuestras hipótesis y de mucha gente hoy en día es que no es suficiente simplemente cambiando, desarrollando algún cambio incremental, debemos también abordar cambios radicales y obviamente regenerar los ecosistemas al mismo tiempo, ¿no? Que han recibido un impacto, repito, muy importante, ¿no? Por tanto, debemos repensar cómo transformar nuestra industria, nuestras ciudades, cómo innovar, cómo reciclar, cómo adaptarnos a este cambio de temperatura, a este cambio de precipitaciones, cómo articular, obviamente, las redes de conocimiento, las redes de comunidades con las administraciones públicas. Pero, repito, una palabra clave importante a partir de ahora es cómo regeneramos nuestros sistemas, nuestros ecosistemas que han recibido un impacto muy negativo, ¿no? Por tanto, en este sentido, Europa añade dos patas más a esta agenda internacional de sostenibilidad y de transformación, que es la economía circular y el uso de soluciones basadas en la naturaleza. Y quería repasar muy brevemente algunos de esos aspectos. Sobre economía circular, todos sabemos que la economía circular es una economía que no tiene que generar residuos, es decir, una economía basada en un diseño con residuo cero y que también se basa en mantener los recursos en uso. Pero mucha gente olvida en esta famosa diapositiva de la Fundación Ellen MacArthur que en la parte derecha tenemos el ciclo técnico de color azul, pero en la parte izquierda tenemos de color verde el ciclo biológico. Y hay una tercera propiedad fundamental de la economía circular y es que debemos regenerar los sistemas naturales. Por tanto, en una de las definiciones también clásica de economía circular, decimos que la economía circular es una economía regenerativa por diseño para maximizar el rendimiento de los recursos a lo largo de todo el ciclo de vida, ¿no? Por tanto, si no hacemos esta regeneración de los sistemas naturales al mismo tiempo que el diseño con residuo cero y al mismo tiempo que mantenemos los recursos en uso, no conseguiremos realmente funcionar en economía circular. Por tanto, realmente aquí tenéis un poco la evolución de la normatividad europea y española desde la aparición del plan de acción de la Unión Europea para la economía circular en 2015, la aparición del primer informe de revisión
que aparece en 2020, el New Circular Economy Action Plan, y todas las leyes posteriores directivas que van saliendo, realmente hay un apartado fundamental de transformación de nuestras ciudades a través de la economía circular, pero en el mismo informe del 2020 Europa dice que vamos lentos y que por tanto debemos acelerar esta transición, ¿no? En este sentido, España, estos son datos de un informe que desarrollamos con la Fundación Cotec, veis que uno de los índices que se utilizan, el índice de uso circular de materiales, España solo está en un 10% de uso circular de materiales, ¿no? Por tanto, estamos muy lejos de por ejemplo, los Países Bajos, ¿no? O de Francia mismo. Hay países que podemos decir todavía están peor, pero obviamente estamos muy lejos de conseguir una circularidad en nuestros sistemas productivos, ¿no? Analizando también las barreras a esta circularidad, vemos que no son las más importantes en un trabajo hecho con varios mesas de trabajo, con empresas de diferentes sectores, no son las más importantes las económicas y financieras, sino que realmente el marco normativo, el político institucional, es la barrera más importante a esta transición a la circularidad, ¿no? Y obviamente, ¿cómo podemos superar esto? La innovación es un aspecto fundamental, es un elemento clave para conseguir esta transición a la economía circular. Debemos desarrollar nuevas tecnologías, nuevos servicios y modelos de negocios. Debemos realmente mejorar los procesos. Y todo ello, obviamente, es un tema que también se ve analizando todos los requerimientos desde los diferentes sectores desde los diferentes sectores analizados, ¿no? Vemos cómo, curiosamente, la mayor parte de gente entrevistada, encuestada, no dice que los factores de financiación son los más importantes, sino que el factor que podría facilitar más la transición a la economía circular es el desarrollo de proyectos demostrativos, es decir, saber que hay otras empresas, otras ciudades que están desarrollando ya cambios. Esto facilitaría mucho el cambio, ¿no? Y, evidentemente, el sector del agua es un sector fundamental. En este sentido, comentar que el agua es fundamental para la vida, es fundamental para las ciudades y tenemos un gran impacto anual de problemas relacionados con el agua, de inundaciones, de sequías, etcétera, ¿no? En este sentido, nosotros presentamos también en un informe reciente unos 6 componentes de una nueva cadena de valor del agua para aplicar a nivel territorial, donde hay 6 componentes básicos que son, en primer lugar, conseguir servicios de agua resilientes, en segundo lugar, conseguir un uso sostenible del agua, en tercer lugar, conseguir recursos hídricos saludables, en cuarto lugar, conseguir que la industria del agua sea competitiva, en quinto lugar, ver cómo esto lo aplicamos a escala territorial, a escala ciudad, y finalmente desarrollar esta inclusión económica y social, ¿no? Hay diferentes recomendaciones para cada uno de estos puntos. Si alguien quiere ampliar, al final con preguntas podemos ampliar alguno de ellos, ¿no? Pero básicamente con algunos ejemplos que detallo aquí rápidamente, obviamente el ahorro y reducción de pérdidas de agua es clave a nivel urbano, a nivel industrial, a nivel de turismo, a nivel agrícola, ¿no? Siguen habiendo muchas pérdidas a nivel urbano. Hay pérdidas en España alrededor del 25% de agua urbana. Tenemos que revertir eso. A nivel agrícola todavía mucho más. Por tanto, seguramente en este sentido la industria se ha puesto las pilas mucho más, ¿no? Pero dándole una vuelta de tuerca más, realmente por ejemplo, las estaciones, las depuradores de agua, en realidad se van a convertir en biofactorías, porque vamos a recuperar materiales que lleva el agua. El agua no es solo agua para uso de boca, sino que el agua lleva nutrientes como nitrógeno, fósforo, y debemos recuperar estos materiales para la propia industria, para fertilizantes, etcétera, ¿no? Por tanto, ya hay muchos países que están reconvirtiendo sus depuradoras de agua en sistemas realmente que podemos denominar como biofactorías, ¿no?
Pero bien, todo ello, por tanto, incide en que la política, obviamente, de economía circular tiene que concordar con esta política de Green Deal, de Acuerdo Verde, y en este sentido, Europa añade una última pata importante, un último eje de trabajo, que es el uso de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? En este sentido, estas soluciones que son realmente que imitan la naturaleza, que están diseñadas para abordar los retos que tenemos hoy en día, especialmente a nivel ciudad, y que nos permiten ofrecer beneficios económicos, sociales y ambientales. Estas soluciones son buenas para nuestra salud, son buenas para gestionar los desastres, el riesgo frente a inundaciones, por ejemplo, son buenas para crear puestos de trabajo. En definitiva, son soluciones que por ejemplo, China las está aplicando en un programa, que llaman Sponge Cities, ciudades esponja, y en diferentes países se están aplicando lo que llamamos el diseño urbano sensible al agua, que es recuperar un diseño urbano mucho más parecido al que está en un bosque, ayudar a convertir nuestras ciudades que son impermeables en permeables, incorporar más vegetación, y todo ello genera un balance hídrico en nuestras ciudades mucho más adecuado para conservar el agua, para gestionar los recursos hídricos, ¿no? De hecho, en una búsqueda, en un trabajo para UNESCO, vimos que a nivel mundial lo que están trabajando los investigadores en agua urbana es, si os fijáis, a partir del 2015 hay dos apartados que suben muchísimo en esta gráfica, que es Sponge Cities y diseño urbano sensible al agua, ¿no? Por tanto, este es un aspecto importante, y otro aspecto importante para ir terminando nuestra charla es el nexus cuádruple, cómo realmente conseguimos, por ejemplo, seguridad alimentaria al mismo tiempo que tenemos seguridad hídrica y seguridad energética. Es decir, cómo conseguimos mantener la producción de alimentos con el mínimo de recursos hídricos, con el mínimo de energía y con el mínimo impacto a los ecosistemas, ¿no? Y aquí quería mostraros un ejemplo que también estamos trabajando de recuperar patrimonio ancestral, porque había una sociedad en Colombia, la sociedad Tenú, que tenía un complejo sistema hidráulico 500 años antes de Cristo, donde a través de unas estructuras con estos camellones, ellos conseguían un sistema realmente increíble de nexus cuádruple. Lo que conseguían es que cuando había época lluviosa, ellos podían mantener la agricultura en la parte alta de lo que llaman estos camellones, y en la parte baja podían tener piscicultura, y cuando venía la estación seca, pues consiguen mantener también la agricultura, ¿no? Hoy hemos perdido este conocimiento ancestral, y cuando se inundan muchos territorios del mundo, todo está inundado, no podemos cultivar nada, y cuando viene la estación seca tampoco hay suficiente nivel de humedad, ¿no? Por tanto, desde UNESCO estamos trabajando en recuperar este patrimonio ancestral. De hecho, en Barcelona en febrero vamos a hacer una conferencia internacional para el Mediterráneo para hablar de estos temas, ¿no? Y termino para cómo podemos acelerar la transición. Un aspecto fundamental es la gobernanza. Nosotros hablamos de gobernanza multinivel. Un primer aspecto fundamental es el territorial. Obviamente hay un enfoque desde la Unión Europea, este enfoque se transpone a nivel estatal, pero luego tiene que permear a través de las comunidades autónomas, y luego para llegar a las ciudades es también interesante que llegue a diferentes bioregiones, ¿no? Nosotros en Tarrasa, ¿sabéis? Tenemos un ejemplo muy interesante del Valle Circular como un consorcio de administraciones públicas, ayuntamientos, universidades y todos los gremios que están trabajando conjuntamente para impulsar la economía circular. Y todo ello, obviamente, no se puede conseguir una transición si es a través de ejemplos individuales, de empresas individuales. Debemos conseguir que las actuaciones sean sectoriales, pero mucho más allá, en un cuarto nivel de transición, debemos conseguir actuaciones en toda la cadena de valor, actuaciones que muchas veces tienen que ser transsectoriales. Para conseguir esto, y termino aquí, realmente es necesario, creo que ahora se me ha ido el chat, si puedes pasar a la siguiente.
Sí. Obviamente esta transición a esta economía circular tiene que trabajarse en lo que llamamos este círculo virtuoso entre ciudadanos, empresas y administraciones que genere este nuevo modelo de gobernanza multinivel, multiescala, multiactor y multisector. Por tanto, hay muchos facilitadores que pueden ayudar a realmente superar estas barreras que hemos ido viendo, ¿no? Por tanto, creo que termino. Básicamente la idea era, tenemos que conseguir regenerar nuestros sistemas y acelerar la transición y evidentemente este nuevo modelo de gobernanza es fundamental también para poder llegar a esta aceleración de la transición, ¿no? Y muchas gracias por la invitación. Jordi, muchísimas gracias por compartir con nosotros esa visión de cómo tenemos que avanzar a la hora de regenerar nuestros ecosistemas, aportando, tú lo apuntabas, esa seguridad alimentaria, esa seguridad hídrica y energética. Y donde sin duda yo creo que uno de los aspectos y que estáis desarrollando muy bien desde la cátedra es la definición de esos nuevos modelos de gobernanza. Sin duda lo estamos viendo en la economía circular, la importancia que tiene ser capaces de conjugar diferentes sectores, diferentes actores económicos, diferentes niveles, a nivel local, a nivel global, con lo cual yo creo que es un mensaje con el que nos quedamos, esa importancia de definir las estrategias de forma colaborativa y con muchísimos niveles. Gracias por acompañarnos y continuaríamos con la mesa redonda, una mesa redonda donde veremos, como decía antes, estas soluciones circulares y moderada, donde tenemos el placer de contar con la moderación de Concha Raso, del economista Energía, que sin duda pues, en esa mesa podremos ver pues, lo que la apuesta decidida por las empresas a la hora de aportar soluciones en el ámbito de la economía circular. Concha, te cedo la palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del ciclo de economía circular. Muchísimas gracias, Joan. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, como no podía ser de otra manera, quiero agradecer a FUNSEAM y a Fundación Repsol su invitación para moderar esta mesa de debate. Y también quiero aprovechar la ocasión para felicitar a ambas entidades por organizar estos ciclos sobre economía circular, en los que no solo se pone en valor la importancia de avanzar hacia un nuevo modelo de producción y de consumo, cuya finalidad, como hemos podido escuchar en la introducción y también en otros seminarios, es aprovechar al máximo los recursos de los que disponemos y alargar el ciclo de vida de los productos, sino porque también se da visibilidad a un gran número de proyectos pioneros que se están desarrollando en España, vinculados a diversos ámbitos como por ejemplo el medio rural o como hoy el medio urbano, a través de los cuales se consigue convertir residuos en recursos energéticos limpios y que además ayudan a crear empleo. La sesión de hoy, como todas las personas que se han conectado saben, lleva por título Ciudades Circulares y como muy bien avanzaba Joan en su intervención inicial, pues la cantidad de emisiones y de residuos que se están generando y que se espera que se generen en los próximos años debido al aumento del número de habitantes en el ámbito urbano, hace necesario avanzar en distintas soluciones para mejorar este nuevo modelo de producción y de consumo al que hacía referencia inicialmente. En el seminario de hoy nos acompañan 3 expertos de 3 entidades distintas que nos van a contar qué proyectos se están desarrollando relacionados con el tema de las ciudades circulares. Pero antes de pasar a presentarles, me gustaría recordar a las personas que se han conectado a este seminario que pueden formular sus preguntas e intentaremos trasladar por lo menos alguna de ellas a los ponentes en los minutos finales del debate. Pues bien, ya sin más, nos acompañan en el día de hoy Diana Cano Chacón, gestor senior de combustibles de bajas emisiones y procesos de descarbonización de Repsol. Félix Gómez, responsable de tecnología e innovación del área Ventures de Exolum. Y Georgina Cepas, jefa de medio ambiente de Mercabarna. Pues cuando quieras, Diana, que eres la primera en intervenir, nos puedes explicar cuál es tu proyecto. Muchas gracias, Concha, por darme paso y agradecer a FUNSEAM la invitación y la oportunidad para contar el proyecto de Repsol. El proyecto se titula Ecoáridos. Os voy a explicar un poco quiénes somos los socios de este proyecto. Somos 2 socios.
A continuación os contaré en qué consiste el proyecto, cuál es el apoyo que hemos recibido de la Comisión Europea, en qué consiste un poco el desarrollo del proyecto, qué retos tenemos y en qué etapa nos encontramos, y por último unas cifras para concluir. Bueno, uno de los socios somos nosotros, Repsol, concretamente nuestra refinería de Petronor. Recordaros que Repsol fuimos la primera compañía energética en anunciar su compromiso con alcanzar cero emisiones netas en 2050. Para lograr dicho objetivo, Repsol se está está lanzando distintos proyectos para apoyarse en la eficiencia energética y en la descarbonización de los productos y de los procesos. Este proyecto es uno de ellos para conseguir la descarbonización. El otro socio que interviene en el proyecto es la empresa Oco Technology, que está asentada en Reino Unido. Esta empresa es líder en captura de carbono, tiene una tecnología patentada de carbonatación acelerada, operan en Reino Unido desde el año 2011, procesan ya actualmente 170.000 toneladas al año de residuos y tienen una producción de áridos de más de 1.300.000 toneladas. ¿En qué consiste el proyecto Ecoáridos o Agrega CO2? Bueno, este proyecto se basa en el principio de la captura, almacenamiento y el uso de CO2. La captura del CO2 va a ser necesaria para reducir las emisiones de CO2. Se puede capturar tanto el CO2 de origen fósil o el CO2 biogénico y se puede o bien almacenar o se puede utilizar como materia prima para producir combustibles sintéticos o materiales. En este caso, nuestro proyecto se apoya en esta línea estratégica, en la tecnología de mineralización y además tiene la vertiente de la economía circular e integración con el entorno. ¿Por qué? Porque aparte de utilizar el CO2 como materia prima, también utiliza residuos peligrosos como son las cenizas de incineradora, dando una solución a unos residuos que si no irían a vertedero. ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, el proyecto consiste en mezclar el CO2 capturado de un proceso de la refinería de Petronor con cenizas volantes de las incineradoras de residuos sólidos urbanos. Estas incineradoras tienen un aprovechamiento energético, pero en sus procesos tienen una zona de captura de gases de incineración y ahí es donde se recogen estas cenizas volantes, que son un residuo peligroso que se deben inertizar y enviar a vertedero. Con este proceso utilizamos esas cenizas como materia prima junto con el CO2 de nuestra refinería, que con agua se produce la reacción de carbonatación acelerada o mineralización, fijándose el CO2 en forma de carbonato cálcico o piedra caliza, y ahí tenemos lo que denominamos ecoárido. Nuestro proyecto consiste en diseñar, implementar y validar una producción comercial de ecoáridos de huella negativa en las inmediaciones de nuestra refinería de Petronor. Este proyecto ha sido seleccionado por los European Innovation Fund en la primera convocatoria que hubo hace ahora 2 años para proyectos de small scale, proyectos de escala pequeña, y fue seleccionado entre más de 200 proyectos. Se eligieron 30 proyectos y se ha recibido una subvención de 3,2 millones de euros. El proyecto de la Comisión Europea se conoce como Agrega CO2. ¿En qué consiste el apoyo de la Comisión Europea? Bueno, pues la convocatoria tenía unos criterios de selección eran para proyectos de reducción de emisiones de CO2, con lo cual el primer criterio era la cantidad de reducción de emisiones de CO2 que se conseguían. El segundo criterio era la innovación. Este proyecto presenta la innovación de que aúna 3 sectores muy diferentes: el sector del refino, el sector de los residuos y el sector de la construcción. Además, la madurez del proyecto es otro de los criterios para seleccionar. Se buscaban proyectos first of a kind, proyectos que es una primera planta industrial que pueda dar paso ya a un despliegue de esa tecnología en el resto de la Unión Europea, incluso a una escalabilidad, que es el siguiente criterio de valoración, que sea escalable la tecnología. Y por último, el coste-eficiencia, es decir, cuánto le cuesta a la Comisión Europea abatir cada tonelada de CO2 del proyecto que va a subvencionar.
Una vez seleccionado el proyecto y firmado el Grant Agreement, necesitamos cumplir con los objetivos de la Comisión Europea, que son cumplimiento de los informes de progreso, entregables e hitos con los que nos hemos comprometido, realizar actividades de comunicación y divulgación del conocimiento y del proyecto, y luego, en último lugar, la puesta en marcha de la planta y el cumplimiento de por lo menos el 75% de la reducción de los gases de efecto invernadero que teóricamente vamos a reducir. Ahora mismo nos encontramos en la etapa desde la firma del Grant Agreement hasta el cierre financiero. El cierre financiero se considera cuando el proyecto ya se empieza a construir, o sea, se empiezan a pedir los equipos para la construcción. Luego tenemos la construcción de la planta y, por último, la fase de operación, que es cuando hay que monitorizar esa reducción de emisiones de CO2 y cumplir con el objetivo de al menos el 75%. Bueno, esto es un poco cómo se ha estructurado el proyecto de cara a la Comisión Europea. Está estructurado en Work Packages, en total son 8 Work Packages. Ahora mismo estamos acabando el Work Package 1, que bueno, básicamente consiste en el diseño de ingeniería y el desarrollo del producto. Luego haremos más ingeniería más de detalle y conseguir todos los permisos y autorizaciones, que son un reto. Después pasaremos a la construcción de la planta y, por último, bueno, pues los 3 años de operación, que es durante los cuales se monitorizan esa reducción de emisiones. Durante toda la vida del proyecto hay que gestionarlo y hay que compartir el conocimiento. ¿Cómo estamos en el desarrollo del proyecto? ¿Qué es lo que llevamos hecho hasta ahora y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues en primer lugar ya hemos acometido los estudios de ingeniería, tanto de la parte de Inside Battery Limits, que es la planta en sí, como el Outside Battery Limits, que es al final todas las conexiones con los recursos auxiliares que hacen falta, con el CO2 que viene de la refinería. ¿Qué más nos hace falta o qué estamos haciendo? Bueno, caracterizando las materias primas, en este caso son las cenizas volantes de incineradoras de distinta procedencia, las estamos caracterizando pues para poder formular el ecoárido en base a esa caracterización. Es decir, al final el ecoárido es una receta entre varios componentes, entre los cuales están las cenizas volantes de incineración, y hay que ajustar un poco los porcentajes para que el ecoárido cumpla con los requisitos técnicos. Además, también otro de los objetivos del proyecto es maximizar la incorporación del CO2 de refinería en el ecoárido. Luego estamos también estudiando las aplicaciones del ecoárido, ¿no? En qué sectores nos podemos enfocar. Bueno, en España los áridos, el uso prioritario en los áridos o mayoritario es en la construcción, especialmente en la producción de hormigón. El árido es como un 80% de la composición de un hormigón, en morteros y también en prefabricados y también en carreteras. El árido es como el 94% de la mezcla bituminosa que sirve para asfaltar carreteras. Nos estamos focalizando un poco en esos sectores y haciendo un análisis de ese mercado y contactar con los futuros off-takers como los fabricantes de asfaltos que bueno, pues esto puede ayudar a su sostenibilidad en el futuro. Y por último, también otro de las actividades importantes y muy retadoras es conseguir los permisos medioambientales necesarios para construir la planta. Uno de ellos es el End of Waste o fin de condición de residuo, que se tiene que otorgar al ecoárido, que es el producto que se va a utilizar, que se le va a dar un uso y que proviene de un residuo, que son las cenizas volantes. Entonces, esto se define, esta condición, en la Ley de Residuos y se puede tramitar a través de las administraciones autonómicas, en este caso a través del País Vasco, y deben cumplirse los siguientes requisitos. Pues en primer lugar, que el ecoárido debe ser usado para una finalidad específica, es decir, tiene que tener un uso, en este caso el sector de la construcción o de los asfaltos, que exista un mercado o demanda para el producto, que además de existir ese mercado, pues tiene que cumplir con los requisitos técnicos para ese uso y además cumplir con las normas que le son aplicables y con la legislación. En este sentido, lo que estamos desarrollando es un estudio con el Instituto Torroja del CSIC, que es un organismo de reconocido prestigio en España en el sector de la construcción, que lo que han estado haciendo pues han sido pruebas con el ecoárido en combinación con árido natural
y comprobar que la formulación de hormigones, morteros, pues cumple con las especificaciones requeridas. Y en último lugar, y no por eso menos importante, es que el uso del ecoárido no debe generar impactos adversos para el medio ambiente o la salud humana. Esto es lo que se llama el HERA, o Human Health Environment Risk Assessment, que es una evaluación del impacto que puede tener el ecoárido pues, para la salud y para el medio ambiente. Por ejemplo, aquí uno de los temas muy importantes a valorar es los lixiviados que se generan. Al final las cenizas tienen ciertos metales pesados y hay que asegurarse que los lixiviados están con unas concentraciones muy bajas y por debajo de lo que dice la legislación ambiental vigente. Bueno, un poco en resumiendo el proyecto en grandes cifras, ¿no? El proyecto consiste en la producción en la utilización como materia prima de cenizas volantes de 22.000 toneladas al año de esos residuos y con 2.200 toneladas de CO2 capturado de la refinería y reutilizado para hacer 56.000 toneladas al año de ecoáridos. Estas 56.000 toneladas de ecoáridos más o menos servirán para construir 50 edificios de 4 plantas, de 2 viviendas por planta, pero es un porcentaje muy pequeño del consumo de áridos que hay en el País Vasco. Estos ecoáridos reducen 16 veces la huella de carbono frente a los productos convencionales, es decir, a los áridos de cantera. Este proyecto ha recibido una subvención de 3,2 millones de euros de la Comisión Europea dentro del European Innovation Fund y la puesta en marcha está prevista para final de 2024. Pues muchas gracias. Con esto he terminado mi exposición y quedo disponible para cualquier pregunta que tengáis. Muchísimas gracias, Diana, por explicarnos en qué consiste este proyecto de ecoáridos de Repsol. Más adelante, cuando ya las otras dos personas hagan su exposición, abriremos el debate de preguntas para profundizar un poco más en estos proyectos. Y a continuación paso la palabra a Félix Gómez, responsable de tecnología e innovación del área Ventures de Exolum. Cuando quieras, Félix, es tu turno. Gracias, Concha, gracias por la introducción. Y gracias también a Funseam por darnos la oportunidad de participar en esta jornada para hablar en general de economía circular, tema apasionante y de vital importancia en la actual coyuntura, y también para contar algunos ejemplos de lo que Exolum está haciendo al respecto, sin menoscabo de que en el tiempo de preguntas cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud sobre lo que hacemos, sobre otras cosas de las que no hablamos por temas de tiempo, pues podemos comentarla en función de la voluntad de los asistentes. Me permito comenzar presentando un poco a Exolum, porque es posible que alguno de los asistentes no nos ubique. La actual Exolum Corporation era hace unos meses la compañía logística de hidrocarburos, sociedad anónima. Nosotros poseemos, en el país, en España, poseemos y operamos infraestructuras de logística de hidrocarburos, más de 4.000 kilómetros de oleoductos y algunas docenas de instalaciones de almacenamiento. Y el objetivo de operar estas infraestructuras es llevar los combustibles del lugar donde se producen al lugar donde se necesitan, donde los usuarios, los clientes finales, lo requieren. Y esa es nuestra misión social. Nuestra misión es poner los combustibles, en consecuencia la energía que contienen, a disposición de quien lo necesita en el momento que lo necesitan. Esto lo hacemos operando infraestructura y creemos que lo hacemos de una forma muy eficiente, ¿no? Eficiente desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista ambiental. De esta manera, la huella de carbono que incorporamos a los combustibles en esta fase de la cadena de valor, en la logística, pues es mínima. Siempre se incorpora algo de huella de carbono, pero posiblemente sea la huella de carbono menor de todas las posibilidades logísticas existentes. Este modelo, que es un modelo explotado en España y que lleva muchos años, pero comenzamos a explotarlo de forma intensiva en el año 92, nos ha permitido ir a otras geografías con modelos parecidos. Es decir, esta logística de hidrocarburos, este servicio de transporte de energía que hacemos a nivel nacional, lo hacemos ya en 9 geografías, en 9 países diferentes y entendemos que con niveles parecidos de eficiencia. Entonces, esa es nuestra primera vinculación a la economía circular. Es curioso porque decía Joan al principio, y me ha encantado lo que ha dicho, que la economía circular al final es un vehículo para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y nosotros lo interpretamos así. Y luego, curiosamente, decía Jordi que la economía circular tiene que aplicarse a productos
y a procesos y también a modelos de negocio. Y ese es nuestro enfoque. Es decir, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido utilizar la economía circular como una palanca del logro de los objetivos de sostenibilidad, tanto en procesos hasta ahora como desde hace unos años en el desarrollo, en el diseño e implantación de modelos de negocio articulados sobre las mismas premisas, ¿no? De forma que perseguimos la sostenibilidad global, es decir, sostenibilidad económica, por supuesto, ¿no? Pero también sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental, utilizando diferentes palancas, entre ellas la economía circular, ¿no? Y me voy a permitir utilizar para contar 2 o 3 ejemplos de economía circular, pues la misma metáfora, la misma ilustración que ha utilizado Jordi y que yo no recordaba que era de la Fundación Ellen MacArthur, pero bueno, pues es así, lo volvemos a mencionar. Entonces, sobre la base de este esquema de la Fundación Ellen MacArthur, presentamos los 2 tipos de categorías de actividades que hacemos, ¿no? Cómo intentamos articular el logro de objetivos sostenibles mediante economía circular en nuestros procesos, y posteriormente veremos un par de ejemplos, 3, de cómo intentamos avanzar en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, apalancándonos en la economía circular para nuevos modelos de negocio. Desde el punto de vista de los procesos, pues he puesto 4 ejemplos, ¿no? Pero si tenemos ocasión, en la última parte de la sesión, pues comentaremos otros proyectos, otras iniciativas. El primero es uno que seguramente todos los asistentes o la práctica totalidad de las compañías que están en el logro de objetivos de descarbonización, pues tienen encima de la mesa, ¿no? Que son proyectos de descarbonización a través del uso de energías renovables. En nuestro caso, aparte de la compra de energía renovable, tenemos proyectos del orden de 15 proyectos de generación fotovoltaica con objetivo de autoconsumo, ¿no? Con esto lo que perseguimos es descarbonizar nuestra actividad, ¿no? Nosotros somos no una de las industrias más intensivas en consumo energético, pero sí es un insumo relevante, ¿no? En el transporte de materiales, en nuestro caso en el transporte de fluidos, de graneles líquidos, ¿no? Pues tenemos esos proyectos, no son diferentes de los que pueden tener otras organizaciones. Y los 3 siguientes quizás sean un poco más particulares, hemos buscado algunos que puedan dar una contribución un poco más peculiar, ¿no? A la economía circular. El primero está en el ámbito de el esquema de la Fundación Ellen MacArthur, lo que hace es diferenciar, ¿no? La circularidad en el uso de recursos y la circularidad en la explotación de bienes y servicios, ¿no? Entonces, en el uso de recursos, pues dentro de las propuestas que nos hace esta metáfora, hemos seleccionado el que tiene que ver con el uso de biotecnología o de la regeneración biológica, ¿no? Nosotros tenemos del orden de una decena de proyectos de I+D para investigar las formas de remediación de suelos basadas en biotecnología. El último, el que pongo ahí, que es un proyecto muy interesante que busca la remediación de suelos mediante el uso de biotecnología y además ligado a la producción lateral de biocombustibles. A título de ejemplo, ¿no? Y luego otras 2 curiosidades de cómo podemos interpretar la economía circular en el ámbito de nuestros procesos, ¿no? Uno de ellos es el concepto de compartir. Una de las fortalezas de la economía circular es la búsqueda de procesos o de modelos de negocio articulados sobre la base no de la posesión, sino del uso, si es posible, uso compartido, ¿no? Bueno, pues nuestro modelo de negocio es, en esencia, un modelo de negocio circular porque se basa en la compartición de unas infraestructuras que nosotros operamos, pero que están a disposición de quien las quiera utilizar. En eso no nos diferencia nada de los modelos actuales de negocio de compartir de vivienda, vehículo, lo que fuere, ¿no? Son infraestructuras que operamos, pero que son compartidas por cualquier usuario que lo necesite. Y me parece interesante porque seguramente casi todos los modelos de distribución o muchos modelos de distribución se basan en este concepto de compartir. Y otro aspecto interesante, que para nosotros lo es, y que también me parece relevante compartir con vosotros, porque muchas empresas lo tendrán, y si no, es interesante planteárselo, es la economía circular basada sobre el concepto de alargamiento de la vida útil de las infraestructuras sobre la base del buen mantenimiento, ¿no? Entonces, nosotros tenemos proyectos muy interesantes de mantenimiento basado en condición sobre la base de una plataforma propia de IoT, y lo que perseguimos con esto es el alargamiento de la vida de los equipos, de las infraestructuras, pero también la minimización del residuo generada en estas operaciones. Pongo un ejemplo que seguramente todos los que estéis en proyectos parecidos pues os parecerá muy obvio, ¿no? Entonces, si tú tienes que mantener un equipo en el cual el mantenimiento implica cambios de lubricación, pues es mucho más circular realizar el cambio sobre la base de la monitorización del estado del lubricante que cambiarlo cuando establece un periodo determinado, ¿no? La generación de residuos es mucho menor cuando te basas en modelos predictivos, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que queríamos contaros como
ejemplos de cómo articulamos nosotros la economía circular para el logro de objetivos de desarrollo sostenible en nuestros procesos. Como decía Jordi, la otra parte donde se puede apalancar los modelos de economía circular es en el desarrollo de modelos de negocio. Y os traemos dos ejemplos que ya tenemos puestos en el mercado, ¿no? Un primer ejemplo estaría en la parte del uso circular de recursos y que es el modelo Avicor. El modelo Avicor es una marca también, es un modelo que lo que persigue es la descarbonización de la aviación basada en el uso de combustibles sostenibles de un 30%, no son de emisiones cero, pero que emiten mucho menos que los combustibles a los que sustituyen los querosenos minerales, Avicor. Y en el otro extremo os presentamos un proyecto, no es una marca, es un proyecto, se llama Win4H2, que lo que persigue es la descarbonización de las ciudades utilizando hidrógeno verde en diferentes aplicaciones de movilidad. Dedico 2 minutos a cada uno de ellos para daros una idea del tipo de acciones que estamos desarrollando. Avicor, comentaba antes, no sé si era Jordi o John, el esquema que todos articulamos mentalmente a la hora de definir un proceso debe ser por la influencia de la cadena de valor de Porter, imagino, que siempre que pensamos en un proceso pensamos en procesos lineales, ¿no? Nuestra propuesta es que además de buscar cada etapa del proceso para intentar que sea una etapa circular, intentar convertir la cadena de valor global en una cadena de valor global circular, en el ciclo de vida global. Entonces, ahí arriba tenéis lo que sería la propuesta lineal del ciclo de vida de un combustible de aviación. La cadena, reproduce prácticamente al 100% la cadena de Porter, ¿no? Extracción de materia prima, transporte, transformación, transporte, almacenamiento, transporte, consumo, y al final hemos puesto una nubecita que representa la generación de residuos, que por cierto Porter no lo incluyó en su cadena, ¿no? Entonces, la propuesta de circularidad, no de Avicor, sino del uso de combustibles sostenibles, lo que propone es que el CO2 que se produce, que se genera en la combustión del queroseno, sea cual fuera el queroseno, se reincorpore al ciclo, absorbiéndolo de alguna manera. Yo he pintado un árbol porque puede ser una absorción biológica, y a partir de este carbono absorbido se fabrique el queroseno, que luego se transporta. Es curioso, no es anecdótico que haya hecho un bypass en estas etapas entre la fabricación y el almacenamiento, porque otra de las ventajas colaterales, y solo lo menciono brevemente, de estos productos es que seguramente se fabrican mucho más cerca del almacenamiento y el consumo final, con lo cual la cadena de valor también disminuye solo por este hecho las emisiones de CO2, ¿no? Bueno, el bioqueroseno se almacena, se transporta hacia el aeropuerto, se suministra a la aeronave y la aeronave vuela. Con lo cual, lo que era una cadena de valor lineal pasa a convertirse en una cadena de valor cíclica. Este es el concepto SAF, ¿vale? Toda la aviación tiene como objetivo reducir la aviación y reducir sus emisiones, y esta para la aviación es una gran herramienta, una poderosa herramienta para el logro de sus objetivos de reducción de emisiones. Pero el modelo Avicor lo que propone es dar al usuario final o a las compañías que vuelan la posibilidad de descarbonizar su contribución concreta a las emisiones provocada por su decisión personal de volar. De forma que cuando alguien, por alguna razón, desea trasladarse utilizando la aviación como medio de transporte, en el momento de la compra, en el momento de su decisión, tiene la posibilidad de incorporar el combustible cero emisiones o casi cero emisiones que considere, de forma que reducirá las emisiones de CO2 de la forma proporcional al combustible cero emisiones que haya incorporado. Pongo aquí el ejemplo. Bueno, hay diferentes plataformas de compra. Me permito la libertad de poner el ejemplo de compra de Vueling porque es una compañía que ya ha incorporado la posibilidad de utilizar este combustible en el momento de volar. Una vez que los usuarios toman esta decisión, Avicor se encarga de llevar el combustible verde al aeropuerto y genera la documentación correspondiente al certificado para el usuario y la contabilización de la totalidad de queroseno sostenible utilizado y de CO2 evitado. Este es el modelo Avicor. ¿Cómo podemos relacionar un poquito más el modelo Avicor con las ciudades? Es verdad que toda la operación de la turbina funcionando en los aeropuertos tiene un impacto de emisión local en la ciudad. No es menos cierto que las emisiones de CO2 son muy globales, ¿no? Y la mayor parte de las emisiones de CO2 se producen en el tránsito, ¿no? Pero, volviendo a utilizar la metáfora de la economía circular, me permito mostrar dos materias primas que pueden ser materias primas adecuadas para la fabricación de combustible sostenible y que se originan precisamente en la ciudad, ¿no? También aquí hilando con el relato de Jordi en relación a cómo las ciudades pasan de ser consumidores netos de recursos a generadores cíclicos de economía circular, ¿no? Entonces, los propios residuos, conceptualizados hoy como residuos generados en la ciudad, se convierten así
en materia prima, en recursos, para fabricar un recurso renovable, perdón, un combustible renovable en este caso, ¿no? He puesto dos ejemplos, en este caso serían el aceite de fritura, que se puede convertir en combustible sostenible de aviación, y también los residuos sólidos urbanos. De forma que tenemos dos residuos generados en la ciudad que pueden servir de materia prima para fabricar un combustible que además disminuye o elimina las emisiones de CO2. Existen otras materias primas, por ejemplo la biomasa, no está aquí reflejada porque digamos que estaría un poco más lejana a lo que es el concepto de ciudad, ¿no? Las cantidades de biomasa que se necesitan para producir SAF. Ya por último, es interesante ciclar aún más, aunque sería un círculo no tan profundo, o sea, más externo, de forma que lo que recircula no es un residuo, sino el propio CO2. Esto también, de nuevo, hilando con las técnicas biomiméticas que comentaba Jordi antes, pues es una forma de biomimetizar las soluciones de la naturaleza. La naturaleza coge el CO2, lo recicla y lo convierte en energía almacenada en enlaces químicos. Podemos hacer lo mismo. Cogemos el CO2 de la atmósfera y cogemos energía solar, fabricamos hidrógeno, los combinamos y fabricamos un combustible que es verde y que mimetiza lo que hace la naturaleza. Es otra de las formas de producir SAF. Bueno, en este caso las fuentes de CO2 pueden estar o no ubicadas en las ciudades, pero entiendo que es un buen ejemplo de cómo se puede contribuir a la descarbonización a través de iniciativas de economía circular. Este es el modelo Avicor. Y otro ejemplo que os queríamos comentar es el ejemplo de descarbonización de las ciudades mediante el uso de hidrógeno verde para diferentes formas de movilidad. Y aquí sí os quería presentar dos proyectos concretos. Un proyecto lo llamamos hidrógeno en Ares, aunque es posible que la marca cambie. El concepto es muy sencillo, es generar hidrógeno verde, no en grandes cantidades, no en megaproyectos, proyectos adaptados al consumo que en cada momento haya en el sitio donde se ubica la infraestructura de producción. Entonces, generar una infraestructura de producción, almacenamiento y suministro en una zona de la ciudad o una zona periurbana y poner ese hidrógeno a disposición de cualquier usuario que quiera utilizarlo, pues para descarbonizar su propia actividad, ¿no? Esto es un proyecto piloto, es un proyecto relativamente pequeño, de menos de 100 toneladas año, aunque se puede escalar en función de la demanda que haya, ¿no? El proyecto está ubicado en San Fernando de Henares, en la instalación de Torrejón San Fernando, producirá menos de 100 toneladas y ya tenemos propuestas de uso en piloto en diferentes sectores, ¿no? Que pongo aquí como ejemplo. Se puede utilizar, esto es un polígono industrial, se puede utilizar en operaciones de material handling, se puede utilizar, y es muy interesante, en distribución de última milla, puesto que además estando en un polígono eminentemente logístico, es una solución ideal para aquellas empresas que quieran descarbonizarse utilizando este hidrógeno verde desde esta zona periurbana de parque logístico hacia el centro de la ciudad. Se puede utilizar en logística de arrastre, en movilidad pública, se puede utilizar en movilidad privada, en flota de taxi, aunque entendemos que aquí el hidrógeno puede ser menos competitivo, pero sin entrar en consideraciones respecto de la competitividad del hidrógeno como solución, es cierto que cualquier usuario que por alguna razón entienda que la movilidad con hidrógeno es su solución, ya tiene hidrógeno verde disponible en una zona urbana o periurbana, y luego también estamos viendo posibilidades de uso en proyectos muy concretos, como puede ser, por ejemplo, algún uso concreto en una instalación aeroportuaria. Hay en conversaciones con AENA, que también tiene muchísimo interés en actividades de descarbonización, podría ser una posibilidad, o incluso la descarbonización en usos residenciales o asimilables, como puede ser, por ejemplo, en hospitales, incluso con regeneración, llevándonos la propia generación al hospital, donde se generaría hidrógeno y oxígeno para uso hospitalario, en una solución interesante, muy circular, y de la que ya hay una primera manifestación a nivel piloto que hemos hecho en colaboración. El proyecto es de la empresa Viamed y nosotros, bueno, pues hemos colaborado pues, con algún aspecto técnico en el proyecto y es muy interesante, ¿no? Este es el proyecto Hidrogenares, pero imaginemos que esta solución es adecuada para un microvalle en una zona de la ciudad, pero que podemos construir un microvalle equivalente en una zona diferente de la ciudad. Tenemos un proyecto equivalente, un poco más grande, de 150 a 200 toneladas de hidrógeno en Villaverde. Estamos en fase de permitting, de forma que cuando tengamos los dos proyectos funcionando, tenemos dos hinterland que solapan y que ponen hidrógeno verde para descarbonizar una gran cantidad de actividades, siempre que haya usuarios cuya apuesta por la descarbonización pase por el uso de hidrógeno verde. Pero yendo un paso más allá, imaginemos que podemos hacer estos microvalles en ciudades que distan del orden de 400 kilómetros de Madrid.
tendríamos entonces microvalles que replican esta posibilidad de uso en movilidad urbana o en usos urbanos, y además hemos creado lo que nosotros llamamos una ruta, es la posibilidad de que la logística o el transporte de pasajeros a grandes distancias pues se establezca entre ciudades, ubicaciones, hinterland, del orden de 300, 400 kilómetros. Si las distancias son un poco mayores, se puede poner un hinterland intermedio, de forma que garantice que cualquier movilidad de arrastre, movilidad pública o logística de arrastre que quiera recorrer esta ruta, lo puede hacer con hidrógeno verde. Y si extendemos este concepto de lo que llamamos Ruta 1, que es Valencia, Murcia, Madrid, al resto de la geografía nacional, nos encontramos el proyecto Wind4H2, que es tejer toda la geografía peninsular con una red de estaciones de producción y suministro de hidrógeno que permiten la movilidad verde en el hinterland urbano o periurbano donde se ubica la instalación, y la movilidad o la logística de arrastre que conecta los dos puntos. Wind4H2. Ligando Wind4H2 también, y con esto termino, al concepto holístico de la economía circular, nos encontramos con que el hidrógeno que fabricamos, no en el proyecto de Wind, porque es un proyecto de poca cantidad, pero como concepto, la fabricación de hidrógeno verde, que se puede incorporar a la fabricación de biocombustibles o combustibles sintéticos, de forma que se cierra el ciclo entre los dos proyectos, se conectan los dos proyectos y tenemos al final pues, una solución integral de descarbonización uniendo ambos conceptos. Y por el medio queda un concepto que es muy interesante, y ya este sí es el último, es la posibilidad de aplicar el concepto de economía circular al alargamiento de uso de las infraestructuras existentes mediante la utilización de estos vehículos líquidos de hidrógeno, vehículos líquidos, vectores líquidos de energía. ¿Por qué? Porque el construir infraestructuras nuevas para un vector nuevo o ampliar enormemente las infraestructuras existentes, por ejemplo, para transmisión eléctrica entre dos puntos, puede tener un coste importante que si nos lo ahorramos utilizando las infraestructuras que ya existen mediante vehículos líquidos, podemos emplear en objetivos diferentes. Creo que he ajustado el tiempo. Muchas gracias y disculpa si he consumido más tiempo del previsto. Muy bien, muchas gracias Félix por tu intervención, donde nos has hablado pues, de algunos proyectos de Exolum relacionados con la descarbonización del transporte aéreo y también la descarbonización a través del hidrógeno verde. Intentaremos profundizar un poco más después, pero ahora voy a ceder la palabra a la tercera persona, la tercera experta que va a hablar del proyecto que está haciendo Mercabarna, y me refiero a Georgina Cepas, jefa de Medio Ambiente de Mercabarna. Georgina, cuando quieras, es tu turno. Hola. Primero de todo agradecer, ¿no?, el que nos dejen ese espacio para poder presentar nuestro proyecto de Foodback y nada, y que vamos a ello, que hay poco tiempo. Os quería ubicar, ¿no? Primero saber qué es Mercabarna, porque seguro que muchos de vosotros sabéis lo que es, pero otros no. Entonces, Mercabarna más que nada es una unidad alimentaria, una unidad que son 90 hectáreas situadas en Barcelona, con 600 empresas, que pasan unas 23.000 personas cada día, que se mueven más de 2 millones de toneladas al año de producto fresco alimentario. Se recicla el 76% de reciclajes y hay un desperdicio alimentario de 0,5%. Está situada, la verdad es que tenemos la suerte de tener la situación logística donde estamos, entre el multimodal y el puerto y el aeropuerto, que nos permite realmente hacer un import-export del producto, y también tenemos al lado, ¿no?, todo el camp agrari del Baix Llobregat, que tenemos una producción de kilómetro cero justo al lado de alimento fresco. Mercabarna está compuesta por 4 mercados, ¿no? El mercado central de fruta y verdura, el mercado del pescado, el biomarket y el mercado de la flor. Y también tenemos la zona de actividades complementarias, donde hay terceras, cuartas, quintas gamas, ¿no?, y se le da un valor añadido al producto. Nosotros siempre lo hemos llamado, ¿no?, una ciudad, ¿no?, Mercabarna, entonces lo tratamos como tal, ¿no? Entonces es una ciudad dentro de una ciudad, y el hecho es que, ¿no?, que hay gasolineras, hay bares, hay ópticas, hay farmacias, hay aparte de toda lo que es la producción de
de alimentos, y dentro de esa ciudad, ¿no?, tenemos lo que serían las estructuras de gestión de residuos, que es el punto verde, que es un punto limpio, una planta de transferencia, y ahora desde el febrero tenemos el food bag, ¿no?, que es una parte para nosotros muy clave dentro de nuestra economía circular. Todo eso está, o sea, llega, ¿no?, viene, porque en nuestro plan estratégico de Mercabarna, ¿no?, nos comprometemos con la sostenibilidad, con la Agenda 2030, con la cual cosa empezamos a introducir todo de diferentes vectores, ¿no?, y productos, o sea, estrategias, y una de, o sea, como puede ser ¿no?, la producción sostenible de kilómetro cero, pero la más importante en estos momentos es para nosotros el residuo cero. El residuo cero, la pieza que nos faltaba era el food bag, y por eso es cuando, ¿no?, introducimos el food bag. Ahora os pasaré un mini vídeo, porque siempre he pensado que unas imágenes valen más que 1000 palabras. Entonces, si me ponéis el vídeo, por favor. El Food Bag es el centro de aprovechamiento alimentario de Mercabarna. Se trata de un proyecto de bioeconomía circular que nace para dar una segunda vida a las frutas y hortalizas fuera del circuito de comercialización. En el Food Bag se lleva a cabo la selección de frutas y hortalizas y en función de la criba se distribuyen a entidades sociales o bien se transforman para aprovecharlas al máximo. Gracias a la implicación de las empresas del recinto que aportan el producto, reducimos entre todos el derroche alimentario. El Food Bag genera un impacto social en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y en la inserción sociolaboral. De acuerdo. Pues bueno, como habéis podido ver, ¿no?, el food bag realmente es un instrumento con el cual lo que intentamos hacer es una lucha contra el despilfarro alimentario y así intentar hacer una bioeconomía circular del producto fresco, en esos casos de frutas y verduras. Una de las cosas más destacadas de este centro es la cogobernanza entre sociedad pública y privada. Nosotros tenemos, como dijimos, dos comisiones: la comisión operativa, que trabaja en Mercabarna como tal, Formació i Treball, que son la gente que se dedica a hacer la separación, ¿no?, separación del producto si es apto o no apto para el consumo humano, y es una empresa de inserción laboral, con la cual cosa también introducimos un valor más, ¿no?, a este producto. Y luego está Banco de Alimentos, que son los que tienen el expertise, ¿no?, de la distribución a esta gente, ¿no?, más necesitada del producto. Y luego hay la comisión estratégica, donde ya entra tanto la SOCOME, es la Asociación de Mayoristas dentro del recinto, entra Cáritas y Cruz Roja, que son entidades que tienen muchas distribución también de producto, Alimenta, que es un proyecto del Ayuntamiento de Comedores Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat con el Departamento de Acción Climática y el mismo Ayuntamiento de Barcelona. El Food Bag empezó el 1 de febrero de este año, por lo tanto ahora empezamos a tener un poquito de números y empezamos a rodar, ¿no? Estamos en pleno inicio del proyecto. Lo que hicimos fue construir una nave, ¿no?, de 200 metros cuadrados, que lo que hacía era como hacer un parón, ¿no?, para todo ese producto de fruta y verdura que sí que iban a gestionar, que son excedentes comerciales, que se van a gestionar como compostaje, sí que pudiéramos aprovechar lo máximo posible, ¿no?, y recuperar este producto. A los objetivos, ¿no?, era la reducción del desperdicio alimentario
implicar las empresas mayoristas, que son los que realmente tienen el producto, no somos nosotros, garantizar la distribución de los alimentos recuperados con todo lo que es el tema de trazabilidad, sanidad, que aunque sea para gente con vulnerabilidad, pero que esté garantizado ¿no? que es un producto comestible, y profesionalizar el sector. Es un reto estratégico para Mercabarna, ¿no? Donde incorporamos los diferentes objetivos de la Agenda 2030. Tenemos los 4 vectores más importantes que se entrelazan entre ellos, ¿no? Que es la lucha del despilfarro, la seguridad alimentaria, la inserción sociolaboral y el acceso a alimentación saludable, porque también lo que nos encontramos es que la mayoría de alimentación que llega a este sector de población es procesada y no hay fresco, y pues es importante. Y hay 4 retos así iniciales, ¿no? que nos planteamos, que son los que estamos ahora en marcha, que el primer reto para nosotros lo más importante era hacer un cambio de gestión en todo el sistema de recogida de residuos, ¿no? O sea, lo introducíamos dentro. Poníamos en los mercados unos compactadores inteligentes, el cual el residuo tenga nombre y apellido, y así podamos hacer un seguimiento desde el origen hasta el final de este residuo. Ponemos esta parte, esta pieza clave, que es el food bag, porque si llegase este producto directamente a la planta de transferencia, a la planta de gestión de residuos, podría tener contaminación cruzada de sanidad, y entonces no podríamos hacer este aprovechamiento. Y entonces tenemos que hacer entender muy bien, con campañas de educación y sensibilización que hemos estado haciendo durante estos meses, a los usuarios de que el proceso es este, ¿no? Que no pueden saltar ningún escalón. El segundo reto que teníamos, ¿no? Era la profesionalización de la operativa, que no fuera por voluntarios, sino que fuera con gente especializada, que sepan lo que están haciendo. Tenemos, nos colaboraron con nosotros el Colegio de Ingenyers Industrials para hacer todo el proceso de cómo funcionaría, qué procesos harían. También tenemos una cátedra con la UPC, y dentro de la cátedra han estado también trabajando, aparte de hacer el cálculo del despilfarro alimentario que hay dentro de la unidad alimentaria, de todo como unas fichas de cómo hacer la separación por producto, y para profesionalizar, ¿no? Esta gente de triaje, que aparte esa gente de triaje está dentro de un programa de inserción laboral, ¿no? Para que luego de aquí puedan ir a otros trabajos. El tercer reto, obvio, ¿no? Era tener el diagnóstico de este despilfarro alimentario y poder ir trabajando para ir disminuyendo este volumen. Y el cuarto reto era la maximización del impacto social, ¿no? A través de la alimentación saludable, que a la gente más vulnerable le llegue, ¿no? este producto más sano, más fresco de fruta y verdura. Vale, las primeras cifras, estas son las primeras cifras que tenemos, que es desde el 1 de febrero al 31 de agosto. Hemos conseguido entrar en el proceso 731 toneladas de fruta y verdura. Han habido 149.000 personas beneficiarias de este producto. Se ha conseguido una inserción laboral de 7 personas, y ahora estamos ya en un segundo proceso, que es las unidades transformadas, porque claro, esto vamos evolucionando poco a poco, que es que todo ese producto que hacemos la tría y que está bien para comer, pero no está perfecto, ¿no? Que tiene pues un poco más maduro en algún punto, que no está como si fuera a la tienda, pues hacer un transformado que también irá para esas entidades, y en esos momentos hemos conseguido transformar ya 6.028 unidades. Y bueno, y esto es el feedback, ¿no? Me parece que, ahora ya en las preguntas, cualquier cosa, pues lo aclaramos. Gracias. Muy bien, Georgina, pues muchísimas gracias por tu exposición. Como todos
las personas que se han podido conectar hoy a esta sesión habrán podido comprobar, se trata de proyectos muy diversos, pero todos ellos muy interesantes y muy importantes para poner en práctica el tema de la economía circular en las ciudades. Y ahora ya vamos a abrir la mesa de debate para ampliar algo más de información sobre estos proyectos y para resolver cualquier duda que haya podido surgir a lo largo de las 3 intervenciones. Estamos recibiendo preguntas por parte de los asistentes, pero me gustaría empezar a formularle una a Diana, concretamente. Cuando ha estado hablando del proyecto Ecoáridos, me gustaría preguntarte qué otro tipo de residuos podrían utilizarse para este proceso. Bueno, pues podrían utilizarse otros residuos de las incineradoras, como son las escorias, que son el residuo de fondo de las incineradoras. Lo que pasa es que a día de hoy necesitaría cierto desarrollo. También se podrían utilizar escorias de acería, también otras cenizas de calderas de biomasa, incluso hasta salmuera. Pero todos estos residuos pues, necesitarían cierto desarrollo para adaptar el proceso. Gracias, Diana. Mi siguiente pregunta es para Félix. Me gustaría que nos pudieras comentar qué palancas consideras que son las más adecuadas para el impulso a la economía circular. Entiendo que habrá muchas y muy variadas, pero seguramente que tú sabrás centrarnos las que consideres más relevantes. Vamos, sí, yo hablando de economía circular siempre creo que se manejan, yo personalmente manejo, pero creo que se manejan de forma general algunas palancas a las que yo creo que con muy buen criterio teníamos que añadir las que nos ha propuesto Jordi en su intervención. Yo diría, bajo mi percepción, y como he intentado recoger en la presentación, uno es el enfoque holístico. Yo creo que la economía circular debe intentar abordarse desde un enfoque lo más holístico posible. Decía Jordi, utilizando la matriz de AMSOC, que apliquémosla en productos, procesos y también en modelos de negocio, perfecto. También tenemos que aplicarla en la parte de recursos y en la parte de procesos, reparación, reutilización y demás, perfecto. Pero creo que Jordi ha puesto la tilde en dos aspectos muy importantes que yo me he permitido el lujo de calificar como el aspecto fractal, que él lo ha calificado como el aspecto de territorialidad, es decir, de aplicándolo en los diferentes niveles, en cada nivel, en el ámbito de responsabilidad, pero me parece que es muy importante. Y también ha puesto Jordi el acento en un aspecto muy relevante, que es el carácter transsectorial, que yo normalmente suelo comentar como un aspecto de economía colaborativa, es decir, sumar la economía colaborativa a las posibilidades de la economía circular, ¿no? Él hablaba de transsectorialidad, es decir, en un proyecto individual es mejor abordarlo por muchos agentes y si los agentes son multisectoriales, mejor. Y luego ya quizás mencionar también un aspecto que ha salido también en las intervenciones, que es el aspecto de la gobernanza, ¿no? Lo que pasa es que el aspecto de la gobernanza es bastante amplio, pero yo creo que una gobernanza clara en trámites, en conceptos, en neutralidad tecnológica, de forma que lo que se plantee es el objetivo y que sea la industria, los sectores, los que determinen las mejores tecnologías para lograrlos, ¿no? Entonces, resumiendo, la visión holística, las sinergias con otros sectores y la fractalidad y la gobernanza. Muchísimas gracias, Félix. Georgina, la siguiente pregunta me gustaría centrarla en vuestro proyecto. Cuando estábamos viendo las diapositivas, comentabas que el proyecto Foodback está relacionado con el sector de las frutas, de las hortalizas, de lo que es el producto fresco. Pero también hemos visto que Mercabarna tiene otros sectores, como por ejemplo es el de la carne y el pescado. A mí me gustaría saber si tenéis previsto hacer un proyecto Foodback para también este sector de carne y pescado. Correcto, sí. Dentro de Mercabarna, claro que hay carne y pescado, sobre todo pescado, que tenemos el mercado municipal de pescado, el mayorista. El tema es que el pescado y la carne, como son productos ANDAC, que tienen una especificación de residuos ya que se utilizan como subproductos, ya está como mucho más evolucionado el tema y tienen como sus caminos, sus gestiones hacia su producto alimentario que es para pienso animal.
Por eso era más urgente hacer fruta y verdura, que no había ningún sistema tan regulado. Sí que es verdad que pues, tenemos, ¿no?, el sistema este de subproducto para pienso animal, porque además, sobre todo, el residuo de pescado lo que más genera es raspas y cabezas, o sea, lo que sería del corte y de la gestión del producto. Y entonces es más difícil, pero se está planteando de hacer como cuando ya tengamos bien asentado, ¿no?, el de frutas y verduras, empezamos uno a uno, segundos pasos más con investigación y con tecnología para ver si se podía extraer pues, propiedades de estos productos. Muy bien, muchísimas gracias, Georgina. Me gustaría volver a Diana otra vez porque estabas comentando durante la presentación que el proyecto Ecoáridos, el proyecto Agrega CO2, tiene una hoja de ruta y está previsto que esté más o menos ya terminado, si no recuerdo mal, en el año 2024. Pero este proceso que se utiliza aquí, ¿sería escalable o reproducible en otro sitio? Sí, sería plenamente reproducible en otros sitios. Lo único que hace falta es el residuo. En el caso de este proyecto son residuos de cenizas volantes de incineración, pero bueno, podría extenderse a cualquier residuo si la tecnología se validara y cualquier fuente de CO2. Luego otra cosa es hacer un análisis de costes, lógicamente, ¿no? Pues hay que tener en cuenta si el residuo tiene un tratamiento alternativo que tiene un coste, con lo cual va a ser un ingreso para el proyecto o no. Si el CO2 ya está capturado y se puede introducir fácilmente en el proceso, o sin embargo hay que invertir en captura de ese CO2. El motivo por el que empezáramos en Petronor es porque ya teníamos una captura de CO2, ya teníamos una fuente de CO2 concentrado y nos permitía avanzar más rápido, además con la tecnología de nuestro socio ya desarrollada para este tipo de cenizas volantes. Pero sí, podríamos replicar en algún sitio donde haya esas cenizas volantes y una fuente de CO2 concentrado, o bien irnos a otro tipo de residuos y a capturar CO2 de otra fuente. Muy bien, gracias Diana. Félix, antes pues te he preguntado por las palancas que consideras más adecuadas para el impulso de la economía circular y ahora me gustaría saber qué barreras consideras que pueden representar un freno relevante al desarrollo de las soluciones y los modelos de negocio que se han planteado. Sí, claro, hemos visto en la pregunta anterior que nos has trasladado lo de las palancas. En primer lugar, yo creo que cualquier palanca que no se aplique pasa a constituirse en una barrera. Es decir, si no aplicamos lo que hemos comentado antes de carácter holístico, transversal y demás, eso sería la primera barrera que se me ocurre. La que yo siempre tengo en la cabeza, quizás sea un poco por mi formación técnica, es que muchas veces los proyectos no se abordan desde una filosofía lean. Es decir, vamos a hacer, lo comentaba precisamente Jordi al principio también, ¿no? La verdad que estoy utilizando la mitad de la presentación de Jordi, ¿no? Y es que es bueno partir de proyectos demostrativos, puesto que casi todas las soluciones van a ser soluciones tecnológicas, sí o sí, y es bueno atreverse con proyectos demostrativos, primero que permitan desarrollar la tecnología y luego pues escalarla, ¿no? Dicho esto, sí voy a discrepar de Jordi en una cosa. Él decía que las barreras fundamentales son normativas y que no tanto barreras económicas. Yo ahí sí discrepo, igual me tomo un minuto más en contestar. Las barreras normativas, por supuesto, son una barrera importante y lo hablábamos antes con la gobernanza, ¿no? Tiene que haber pues trámites ágiles, normativa clara, neutralidad tecnológica, sin duda. Pero yo creo que sí hay dos aspectos económicos, ¿no? Uno, estas tecnologías, como todas las emergentes, suelen ser tecnologías que dan bienes y servicios más caros que aquellos a los que sustituyen, por lo cual hace falta cierto apoyo, cierta colaboración público-privada. Y es interesante porque Georgina también ha mencionado la cogobernanza público-privada. Además de la cogobernanza, la coinversión o la cogestión puede ser interesante. Y con esto termino. Una manera muy importante podría ser la sensación del usuario final de la utilidad que tiene al utilizar estas tecnologías o estos servicios. Yo creo que es muy importante que sepamos transmitir a la sociedad el valor que agrega a la sociedad como tal estos bienes y servicios circulares. Es posible que inicialmente sean un poco más caros, casi seguro, ¿no? Puesto que todas las tecnologías emergentes dan productos más caros que los que sustituyen. Pero es bueno que cuando el usuario decide dónde
dedica sus recursos, dónde dedica pues, su disponibilidad económica, en la medida que se pueda, se ponga en valor la utilidad del consumo de estos bienes y servicios. Yo creo que eso es muy importante también. Muy bien, muchísimas gracias, Félix. Me gustaría formularle una nueva pregunta a Georgina y ya sí que daríamos paso también a las preguntas de los asistentes, que hay unas cuantas y que me gustaría también darles cabida. Georgina, ¿qué acciones a futuro tenéis previsto en relación al proyecto Foodback? ¿Tenéis intención de llevar a cabo algún tipo de ampliación? Ya sé que esto empezó en febrero y, bueno, no lleváis ni un año y quizás es un poco aventurado, pero me imagino que tendréis unos objetivos en el corto plazo para este proyecto. Y me gustaría que compartieras con nosotros. Primero de todo, ¿no? Lo que queríamos, el primer objetivo es hacer, ¿no? que esto funcione, que esto continúe y que se establezcan bien las bases. Luego sí que es verdad que tenemos unos objetivos a corto plazo, ¿no? Que es como hacer diferentes categorías y diferentes tratamientos para poder aprovechar el máximo el producto, ¿no? Que no solamente sea alimentación directa, sino es que tengamos pues clase 1, clase 2, clase 3, con transformación para el animal, bueno, con extracto de harinas para poder sacar diferentes elementos. Entonces, todo esto, pero claro, vamos a ir paso a paso, ¿no? Que lo que decimos que desde febrero a octubre, ¿no? Aún estamos recuperando números y haciendo sensibilización al final de los usuarios. Muy bien, Georgina, pues muchísimas gracias. Ahora sí que me gustaría introducir las preguntas de alguno de los asistentes. No especifica a quién va, pero yo creo que es una pregunta que podría contestar cualquiera de los tres. La formula José María de la Riva, profesor de Geografía, y pregunta o comenta: uno de los factores evidentes de la economía circular es el consumo y distribución de nuestra alimentación. Por tanto, no es ingenuo pensar que las ciudades pueden ofrecer con claridad una economía circular. Cualquiera de los tres que quiera responder, o los tres. A ver, más que ingenuo, ¿no? Yo creo que sí que es verdad que hay que darle como... bueno, primero de todo, ¿no? Priorizar toda aquella alimentación que tengamos cerca de la ciudad, ¿no? En nuestro caso tenemos la suerte que tenemos al lado un campo ¿no? que nos puede suministrar mucho, pero aparte de eso también dar toda la logística, que yo creo que es más importante, ¿no? Que la logística de distribución esté dentro, ¿no? de esta economía circular, más que, o sea, que trabajar otros vectores. Y si me permites, por aportar, construir sobre lo que decía Georgina, evidentemente la logística de estos alimentaria tiene que existir, pero es verdad que existen soluciones muy bajas en carbono. Entonces, lo que hay que hacer es, como decía Georgina, ¿no? Intentemos maximizar el uso de la proximidad en la medida de lo posible, pero como es seguro que tienes que transportar algo de última milla, puesto que no puedes cultivar en el seno de las ciudades, pues vayamos a opciones de última milla descarbonizadas que existen, ¿no? Diana, hay una pregunta que va dirigida concretamente a ti, que la formula un técnico en medio ambiente. La pregunta es: ¿se ha estudiado la lixiviación del ecoárido y qué limitaciones tiene? Sí, se han hecho ensayos de lixiviación de los distintos componentes. Y bueno, puede ser, la limitación que tiene es fácilmente solucionable, porque sí que en algunas muestras hemos encontrado algún componente en una concentración superior a lo que dice la legislación medioambiental, pero la verdad es que como al final se puede hacer una mezcla de distintas materias primas, o sea, de distintas cenizas de distinta procedencia, se puede diluir esa concentración y al final alcanzar la especificación y cumplir. O sea, no nos preocupa especialmente. Muy bien. Nos quedan solamente 5 minutos y yo creo que estaría bien hacer por parte de cada uno, bueno, pues como una aportación final sobre este tema de las ciudades circulares, relacionado también un poco con lo que es, pues bueno, los proyectos que
que vosotros estáis gestionando y que a futuro seguiréis haciendo, bueno, pues para que la gente que nos está escuchando y que posteriormente verá también el vídeo en YouTube, pues, bueno, pues pueda seguir un poco estos procesos y ver, bueno, pues la intencionalidad, ¿no? Y sobre todo la buena voluntad que hay para hacerlos y lo necesario que son que se realicen. Y si quieres, por ejemplo, Diana, pues solamente una aportación final a la intervención. Sí, a ver, yo creo que en estos proyectos de economía circular, no solo en el que yo he expuesto, sino en general, yo creo que es muy importante la colaboración público-privada y la colaboración entre distintos sectores, ¿no? Yo he explicado un proyecto en el cual interviene en nuestro sector, el sector refino, el sector de los residuos, el sector de la construcción, pero también las administraciones públicas deben apoyarnos, ya que en este caso, por ejemplo, en nuestro proyecto hay un reto que es conseguir el fin de condición del residuo a un residuo que es peligroso y que bueno, sería el primer caso que se nos daría de esta naturaleza. Entonces ahí necesitamos el apoyo de la Administración para hacer realidad este proyecto, que sea una demostración y que bueno, luego vengan más proyectos similares o que ya tengan el camino allanado para esta colaboración. Félix, un apunte final en un minutito para comentar. Sí, yo como he estado canibalizando la presentación de Jordi, continúo yo con mi tendencia y me quedo con lo que ha dicho Jordi de repensar. Yo creo que la economía circular es una palanca fantástica para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible también en las ciudades y solo tenemos que repensar todo lo que hacemos en las ciudades porque seguro hay alguna herramienta, algún vector de economía circular que podamos aplicar. O sea, repensemos. Muy bien, Georgina, pues tu minuto. No, en resumen, para mí lo más importante, ¿no? es bueno, la colaboración de todo. Hemos de romper, ¿no? Un poco de que antes era como muy lineal los pensamientos, ¿no? Ahora hemos de romper estos pensamientos, hemos de colaborar entre todos y muchas veces la solución es el conjunto de diferentes soluciones, en la cual cosa es el camino, ya no tenemos otra alternativa, o sea que hemos de ir ahí. Muy bien. Bueno, pues gracias a los tres porque hemos ido muy bien de tiempo. Vamos a acabar prácticamente en punto, pero ya tenemos que dejarlo aquí. Quiero dar las gracias a Jordi Morató, que intervino en primer lugar, director de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad, y también a los tres expertos que han estado acompañándonos en esta última parte de la sesión, a Diana, a Félix y a Georgina. Y recordarles simplemente que la semana que viene, no la otra, el día 20 de octubre, FUNSEAM y Fundación Repsol celebrarán el cuarto seminario que llevará por título Soluciones circulares en el ámbito urbano, del residuo al recurso, y con esta sesión se cerrará el tercer ciclo de economía circular. Quiero también agradecer a todas las personas asistentes a este evento por su atención. Y muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.